O sea, algo que para mí es impactante del Evangelio es eso, es que Jesús, dice la Biblia, que Él no se arraigó de ser, siendo Dios, no se arraigó de eso, sino que se despojó. No quiere decir que dejó de ser Dios, sino que se despojó de su existencia como Dios en espíritu simplemente. Infinito. Infinito. Sí. Sino que entró en la historia con cuerpo, Wow. tomó cuerpo de hombre. Entró en la historia de él mismo como hombre. Como hombre. Como hombre. Y de ese punto en adelante, Jesús por la eternidad va a ser el Dios hombre. Wow. Esto es algo para mí, es impresionante porque impresionante. No, y él dice que él es los primeros frutos de lo que nosotros somos y vamos a hacer. Porque habla la Biblia de que somos nueva criatura, pero Pablo dice que ni sabemos lo que vamos a hacer cuando nuestros cuerpos sean transformados. Wow. El primero en tener un cuerpo transformado fue Jesús. Gracias por estar otra vez con nosotros. En siguiente página, usted puede ver inclusive la plática anterior y otras pláticas, otros diálogos más en siguientepágina.com, en donde estamos ahorita continuando una plática que dejamos con mi hija Carlette Camus Master sobre los de Génesis a Apocalipsis y la época en que estamos viviendo. Entonces vamos a continuar con ello. Mi nombre es Palemón Camus. Les doy las gracias por estar con nosotros, sabiendo que hay tantos programas. Y pues Carlette, a los que no estuvieron la vez pasada, el jueves pasado, les presento a Carlette Camus Master, mi hija, nuestra hija, de Patricia y mío, y les comentaba la vez pasada y lo mencioné como Carlette, Craig, su esposo, mis hijos, o sea, nuestro hijo, son una generación que está entendiendo más de estos tiempos, inclusive de lo que yo entendí. Así lo estoy viendo, Carlette. O sea, nosotros crecimos en el Evangelio en un tiempo donde se decía que Cristo ya venía. Y yo me acuerdo que Carlette y Ramir, los dos, nos decían, no, yo primero me quiero casar. Lo que tú decías ahorita de los jóvenes. Y también algo para dar pauta a algo que me gustaría que continuaras explicando, Carlette. Yo me acuerdo que por esa forma de compartir el Evangelio, corté una que otra oreja. O sea, como Pedro, ¿no? Que le corta la oreja y el Señor se la pone y le dijo, casi le dice, Pedro, si yo quiero que oigan, y tú les cortas la oreja. Sí. Y nosotros como cristianos algunas veces como que cortamos la oreja, o como tú comentaste la vez pasada, y que me gustaría que continuaras explicando algo más, cómo al expresarnos en una forma equivocada, aunque pensemos que es buena o apasionados, pero sin orar, etcétera, podemos volvernos enemigos de aquellos. Me gustó cómo lo dijiste. Nos podemos volver enemigos de aquellos que Dios nos mandó a rescatar. Y a veces los juzgamos y Dios nos mandó a rescatar. ¿Podrías hablarnos más de eso, Carlette? Y esa fue una de las razones por la que yo me metí a estudiar apologética, porque pues, yo soy como tu papá, también he cortado varias orejas. Hija de tigre pintito. Apasionados. Apasionados, sí, y por la verdad y por la palabra y por Jesús y el Evangelio, pero
yo empecé a orar, Señor, ayúdame a amar bien al mundo, o sea, amar bien a mi prójimo, amar, Uf, enséñame a amar sin perder lo que es la verdad. sí, Y en eso, eso es pues muy, por eso muy interesante. sí, por eso me metí a investigar las filosofías, porque yo, o sea, yo quería entender cómo está pensando la gente, o sea, por qué está pensando de esta manera tan diferente, ¿no? No fue la única razón, yo también tenía muchas preguntas personales, dudas, cosas que quería entender para mí, pero también, por otro lado, quería entender, ah, pues sí, cómo ve a la gente sin Dios el mundo de cómo construyen sus cosmovisiones, Muy sus bien. maneras de pensar. Y una de las cosas que yo vi, la Biblia dice que es de sabios ganar almas. Ujú, Y una historia que a mí me impactó mucho siempre es la historia de Pablo en Hechos 17, creo, cuando está en Grecia, en Atenas. Y dice que él entra a la ciudad y ve un montón de estatuas a un montón de dioses y dice que se entristeció sí. al ver qué tan perdida estaba toda esta gente. Y luego dice que vio una estatua que dice al Dios no conocido. Y luego dice que se paró en lo que era en aquellos tiempos el lugar en donde se discutían las ideas públicamente, que para nosotros tal vez sería Facebook, Instagram, Ok, ah, me los gusta esa, periódicos, ¿no? me gusta esa conexión que hiciste. Sí, o sea, donde Sí, discutimos nosotros en un lugar público las ideas que y cambian la humanidad, ¿no? me acabas de ampliar el panorama y para los que están viendo y son parte de Facebook, de Instagram, creo que esta es una buena analogía. Sí, y Sí, cuáles son hay más plataformas, pero son las plataformas en donde nosotros en nuestros tiempos debatimos ideas. sí, Ahora, en aquel tiempo era algo muy común, tanto como los griegos como para los judíos, tener este tipo de debates públicos. wow. Para nosotros se han vuelto un poco más difíciles en cierto sentido, porque muchas veces esta manera de operar en debate público no ha sido algo que se nos ha enseñado a todos en nuestra educación. Entonces los debates públicos se vuelven en pleitos. Ándale, sí, así lo veo. Ya mejor no escribo porque... Sí. Sí, Pero en realidad, si tú ves a la gente que se mete a tener debates públicos es porque han entendido que así es como se manejan los intercambios de ideas. O así sea, es. tú tienes una manera de pensar, yo tengo otra manera de pensar. Vamos aquí en esta plataforma pública a debatir, a exponer, a entender en una manera razonable, lógica, por qué tu manera de pensar es mejor que la mía, y que la gente decida, Así ¿no? es, así es. Me Así gusta. es una manera de pensar en una sociedad demócrata como lo era para los griegos. Ándale. Pablo entendía todo esto porque aunque era judío, era ciudadano romano, entendía Era la cultura griego. greco-romana de su tiempo. Sí, Entonces, él entendía todas esta manera pues entrar en los diálogos públicos, esta manera de tener conversaciones en el sector público. Para con los judíos era la sinagoga, con los ujú, griegos eran estas plataformas, esos foros públicos en donde se paraba la persona a presentar sus ideas, así sí. trataban los filósofos. Entonces se para en este lugar y él empieza, amigos griegos, quiero presentarles una idea, quiero hablarles de aquel Dios no conocido del que ustedes hablan. Y él Ándale. empieza a hablar diciendo, aquel Dios no conocido del que ustedes hablan, yo sé que son hombres espirituales porque puedo ver aquí las estatuas que tienen acerca de los dioses. Y empezó a hablarles desde el punto de vista en el que ellos entendían. Sí, Empezó desde ahí. Este Dios, yo sé que Pablo
no, para Pablo esa estatua del Dios no conocido no la vio y dijo, mira, ahí está Dios. Obviamente no, Ajá. pero él dijo, de aquí me agarró para hablarles del Dios que creó los cielos y la tierra, porque de ahí Sí. empezó. Por eso hablábamos la vez pasada de Génesis, Apocalipsis, Sí. entendiendo la historia, entendiendo los tiempos. Empezó desde la creación, porque los griegos son los primeros filósofos que empezaron a discutir todo esto de la cosmología no se llamaba cosmología en aquel tiempo, era la filosofía natural, pero empezaron a discutir estas ideas de dónde venimos, Sí. quiénes somos, qué es esta materia, qué es el cielo, qué son o sea, ellos tenían su manera de hablar de todo esto y obviamente Pablo, siendo judío, entendía la historia de Génesis. Sí. Entonces él se agarró del Dios no conocido para presentarles al Dios que era el creador del universo. Y de ahí se sigue y les planta toda la historia hasta que llega a Jesús, a la revelación de este Dios no conocido a través de la vida de Jesús, de su muerte, su resurrección y el Evangelio, que Él dio su vida por el pecado para que todos pudiéramos tener acceso a Dios. Y ahí dice en ese momento que cuando Él empezó a hablar de la resurrección fue cuando muchos dijeron, ¿y este loco de qué está hablando? Ay, sí. O sea, ¿de qué está hablando? Y muchos se fueron, o sea, dijeron, no, pues ya me perdiste, Pablo, o sea, ¿qué estás hablando de la Sí. resurrección? O sea, esas cosas tan extrañas, y se fueron, pero dice que hubo varios hombres y mujeres uh, que se acercaron a entender más de qué estás Ajá. hablando, Pablo. Y de hecho, el nombre de uno de ellos es interesante porque en ese mismo lugar en Grecia, en donde Pablo se paró, yo no he estado ahí, pero he Ajá. oído las historias, hay una calle con el nombre de uno de los que estaba presente en ese día. Fíjate. Wow. ¿Será que será esa misma? Porque eran hombres de Sí. influencia en la Sí. cultura griega. Entonces es posible que uno de esos que Sí, está ahí, eran Demócrito. filósofos importantes, eran pensadores, Ujú. ¿sí? Que influían a una población. Exacto. Ajá. Entonces, nosotros como cristianos vemos en nuestra manera de pensar ahora, a lo mejor, en ese momento no se ve que hubo muchas conversiones al cristianismo, pero hubo gente influyente. Influyente, claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender con sabiduría las ideologías, las maneras de pensar, de cómo, por qué, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta entender es la ciencia y la filosofía. Y ahorita estoy estudiando la filosofía de la ciencia física. Estamos estudiando la mecánica cuántica y así se dice en español. Sí, mecánica cuántica. Yo estudié mecánica cuántica. Ok, La subdivisión del átomo, etcétera, sí. pues todo eso estoy estudiando porque me interesa entender cómo los científicos y los filósofos Sí, entienden la realidad del universo, porque muchas de las ideas que tienen son basadas en la ciencia, pero muchas de las ideas que tienen son ideas filosóficas que no tienen nada que así ver con la es. ciencia, Ajá. sino con una manera de ver el mundo. Y de ahí es donde uno se puede agarrar sin tener que hacer pleito acerca por ejemplo, si Génesis habla de 6,000 años o no 6,000 años, sino en qué punto estás tú entendiendo uh, el universo, y de ahí yo puedo tener un enlace en donde yo puedo decir, mira, pues de esto que tú hablas, la Biblia habla del Sí, Dios no conocido, del creador del universo. La Biblia habla de este tipo de cosas y tener esa paciencia de poder investigar esas cosas. Yo sé que no todo el mundo está llamado a meterse a todas esas cosas, yo entiendo eso, pero en cada nivel de influencia de cada cristiano, uh, todos tenemos una manera de entender el mundo uh, que tiene que ver con la cultura en la que estamos. Por ejemplo, en una de esas me tocó hablar en una congregación en donde había muchos gente
motociclistas. Ok, Yo no soy bikers, los bikers, bikers. los bikers, biker gangs. Biker gangs, sí, los motociclistas. Yo no tengo ni idea de la cultura porque jamás en mi vida he participado en esa cultura, pero yo sé que ellos tienen toda una manera de ver el mundo muy particular a esa manera de vivir. Ajá, Entonces, cuando yo les expliqué esto, les dice, yo no les estoy diciendo que todo mundo se tiene que meter a estudiar todas estas cosas, pero tú como motociclista, porque había pastores ahí que estaban pastoreando gente en estos lugares, ok, tú tienes una manera de percibir el mundo, que entiendes el lenguaje del motociclista que yo sí, nunca puedo entender. así es, sí. Entonces yo no puedo, tal vez, a mí Dios no me ha llamado a meterme a esos sectores a predicar el evangelio, pero a ti sí. Ajá, Entonces, tú tu manera de reconciliar las ideologías que estas personas tienen a cómo Dios ve la Biblia sin distorsionar el evangelio, sin ah, distorsionar, sí. sin distorsionar el evangelio, ah, es esa sabiduría de que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a cómo entrar en el lenguaje de cada cultura, entrar en la cosmovisión de cada cultura, entrar en la manera de pensar de cada cultura para poder decir, mira, de eso habla la Biblia en esta manera. Ajá. Para terminar esta plática, ya te dejo que me interrumpas. No, no, más bien, inclusive me recordó algo que hablamos en la mañana. Hay una historia no me voy a acordar ahorita del nombre porque me acabo de acordar mientras hablo, de un misionero que entró a una tribu en donde, y yo sé que muchos de ustedes cuando empiece a hablar van a saber perfectamente del libro y el misionero del que estoy hablando, pero yo ahorita no me acuerdo del nombre, pero entró en una tribu a predicar el evangelio, era una tribu donde había canibalismo, así se dice, ¿no? Sí, canibalismo. Y, y ellos tenían como una de sus mayores valores la traición. Órale. Entonces, Sí, cuando ellos sí. presentan la historia de Jesús, ellos aplauden cuando sale Judas. Sí, sí, me acuerdo. Y entonces, este misionero se quedó aquí. Ahora, ¿cómo les hablo? Judas no Es el héroe. no es el héroe. Pero ellos aplaudieron con Judas y ni pelaron a Jesús. Y ahora, ¿cómo Sí. les presento? Ajá. Pero dentro de esa misma historia también había la historia del hijo, el hijo de paz, the peace child le llamaban, Ándale. peace Sí. child, el hijo de paz, en donde para traer paz entre las tribus, el jefe de la tribu daba a su hijo a la otra tribu y decía, por en tanto que mi hijo esté vivo, va a haber paz entre nosotros. Wow. Y la peor cosa que cualquier persona pudiera hacer era traicionar al hijo de paz. Anda. Qué Entonces, grueso. cuando él entendió eso, dijo, Jesús es el hijo de paz. Ajá. Y de ahí se agarró para presentarles el evangelio, diciendo que Dios es el padre de la tribu universal Wow. que mandó a su hijo para traer paz entre nosotros y Dios. Judas traicionó al hijo de paz. Y, Wow. y ahí pues la tribu, ahí fue donde empezaron a entender el evangelio en su cultura. Entonces, Interesante. entonces nosotros vivimos en una cultura uh, muy diferente, en donde la filosofía y la ciencia ha avanzado a cierta manera, que las ideologías que están empezando a tener acceso a la juventud están trastornando la cosmovisión del evangelio, Ah, aún en el cristianismo, sí, aún en el cristianismo. aún en el cristianismo. Sí. Y si nosotros nos peleamos con la gente, en vez de entender cómo es que Dios quiere hablar a
a la gente en nuestra cultura hoy, estamos entonces haciendo enemigos de aquellos que Dios nos está pidiendo que Ah. rescatemos. Mm. Tú me comentaste, creo que esta mañana o ayer también, o en estos días que hemos platicado, ah, del pensamiento, el humanismo y el paganismo. ¿Te acuerdas que me comentaste? Porque tiene que ver en la mezcla dentro del cristianismo, ¿no? O la cosmovisión que se está cambiando o transformando, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, de lo que te hablaba en eso era que para mí, al final de cuentas, la estrategia del enemigo Ujú. se enfoca en Ándale. estas dos áreas, Sí. el paganismo y el humanismo. Y esas dos tipos, y obviamente esto es súper simplificado, pero o el hombre tiene todos nosotros tenemos una manera una inclinación en nuestro corazón para buscar una realidad última, una realidad total, Ujú. que en cierta forma se vuelve nuestro corazón, nuestra postura de adoración. ¿Ok? Sí. Ah, lo que yo considero que sea la realidad total va a ser lo que yo últimamente voy a rendir mi ser, mi manera de pensar, mis emociones, me voy a alinear a esta realidad con la que yo concibo el mundo La realidad total que cada quien tiene. que cada quien tiene. Sí. Ujú. Ujú. Entonces, para la gente que tiende a ser sensible a las cosas espirituales, ah, se van a ir más hacia las historias paganas o las historias que son espirituales, pero no son las historias cristianas, perdón, la Sí. historia cristiana. Entonces, se van a ir a la nueva era, se van a ir Ándale. a los cultos, a los diferentes, porque tienen una sensibilidad espiritual en donde Ok. van a querer buscar cómo entender esta realidad espiritual, pero no, al mismo tiempo, no quieren rendir su totalidad a ese Dios Ok. eterno. Eso es importante. Y al final de cuentas, en el paganismo, ah, hay, hay en todas las culturas, hay una cierta manera en donde en el pagan tú sigues siendo tu propio Dios, porque, por ejemplo, en la brujería, en la nueva era, en cosas, en lugares así, um, tú siempre aprender cómo manipular el mundo espiritual Cómo manipular el mundo espiritual. para tus propios propósitos. Y a veces como Entonces, cristianos queremos manipular lo espiritual para nuestro propio beneficio. ¿Ando bien? ¿sí? Es de lo que estás hablando, ¿verdad? Sí. Porque a veces veo Entonces, que lo queremos hacer así, ujú, como una persona que estaba viviendo en adulterio y quería casarse con una persona que estaba casada. Bueno, más bien él estaba casado. Entonces me dijo, estoy orando para que se divorcien y casarme con él. Y dije, no, ayunando, ayunando. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo sí, que estás ayunando? O sea, estás queriendo manipular lo espiritual para obtener a un hombre que no te corresponde. Le dije, eso es hechicería, eso es brujería. Ese no es cristianismo. Aunque ayunes con la Biblia, si tu sí, propósito es ese, es sí, manipular lo espiritual. Y te aseguro que te van a salir versículos que te van a decir que sí se vale, ujú, porque te vas a ir por el engaño. ujú. Wow, sí, Porque al final de cuentas sigues siendo tú tu propio Dios. ándale. O sea, lo que tú quieres, tus deseos, lo que tú quieres ver en tu vida, Lo que tú quieres ver en tu vida. sigue siendo tu propio Dios. Por eso yo tengo un pensamiento que no sé si andamos en lo mismo, pero digo que el destino no se busca, el destino se encuentra cuando realmente caminamos con Dios. Si yo quiero edificar mi destino,
¿sí? Que no es malo, porque Dios nos dice que es válido, un tanto válido, que si no medimos primero la torre o lo que vamos a gastar, o etcétera, ¿sí me explico? Pero cuando yo estoy caminando a diario con Dios, Él corrige mi vereda y no me apoyo en mi propia prudencia, sino lo reconozco y entonces me dirige, ya no sé si me fui chueco. No, pero aún eso de que hablas de considerar cuando empezamos a construir, Sí, la esa torre. parábola Jesús la está hablando en el contexto de rendirle tu vida a Dios. Ajá. O sea, de considerar que cuando vas a seguir a Jesús, tienes que considerar lo que te va a costar, Wow, ándale. Yo no lo había visto por ahí. Sí, lo que te va a costar seguir a Dios. ¿sí? O Ah, sea, no, no lo que te va a costar determinado proyecto nada más. lo que No. te va a costar seguir a Dios. Ok. Y por otro lado, tienes el humanismo, que es más la filosofía, la ciencia, una manera de entender el mundo sin Dios. Ujú. Ah, no me acuerdo, ay, es que a veces se me olvida apuntar cosas antes de platicar contigo más formalmente, pero un filósofo muy popular en los 60s que muy honestamente dijo, yo quiero que el ateísmo sea verdad, porque no quiero Wow, creer en Dios, porque no quiero rendirle cuentas a Dios, porque quiero vivir mi vida como sé, como ándale. yo quiero vivirla. Ese es un ateo honesto, o sea, Sí, está diciendo, reconoce que en realidad él no puede saber si Dios existe o no existe, sino que es una filosofía en la que él se está apoyando para seguir viviendo su vida como él como quiere. él quiere. Que está pasando mucho en este momento. Sí, o sea, la autocomplacencia, ¿verdad? Sí, el vivir para divertirme, el vivir para lograr lo mío, ajá, Ujú. sí. Y yo veo muy claro que en la Biblia, cuando en Génesis, cuando el enemigo se acerca con Eva, el engaño es ese, o sea, tú vas a poder ser tu propio Dios, Wow, serás como Dios, o sea, tú vas a ser tu propio Dios. sabiendo el bien y el mal, pudiendo, Mm, pudiendo, pudiendo decidir entre el bien y el mal, el mal. pudiendo, o sea, sin considerar qué dice Dios del bien y el mal, Wow, sin considerar claro. que hay un Dios que creó la realidad con una verdad absoluta que Ajá, dice eso. esto es bien y esto es mal, Sí. sino tú vas a ser tu propio Dios considerando qué es bien y qué es mal. Wow, está buena. Fíjate que estaba meditando porque al leer Apocalipsis veo que en medio de la Nueva Jerusalén está el árbol de vida. O sea, en el paraíso, con Adán y Eva, estaba el árbol de vida y el árbol del bien y del mal. ¿Sí? Pero en la Nueva Jerusalén ya nomás va a estar el árbol de vida. Interesante. Sí. Wow. Y lo que se me hace interesante también es que Dios nunca les dijo que no podían comer del árbol de vida, No, nunca les dijo que no podían. hasta que comieron del árbol del bien y el mal, Ahí y dijeron. ahora dijo que no coman del árbol de vida, porque ahora si comen del árbol de vida, van a permanecer en su pecado. Hijo, pues está muy buena, Carlet. Te digo que sigo aprendiendo. Mm, ¿Cómo se relaciona Génesis y Apocalipsis? Sí, cómo vi el principio, Génesis, y el nuevo principio. O sea, el nuevo principio es la nueva Jerusalén, la restauración de todas las cosas. Yo no había visto la restauración de todas las cosas hasta la nueva Jerusalén. La había visto hasta la segunda venida de Cristo. Y al estar estudiando Apocalipsis un poco más y meterme ahorita en los últimos capítulos para poder entender más, dije, no, esta es
promesa final de la restauración de todas las cosas. ¿Sí? Y algo que pongo ahí en el libro, creo que hoy se lo dije, o al hablar con Craig también, le dije, ¿sabes una cosa? Las promesas de Dios, porque Dios prometió que iba a restaurar todas las cosas, en donde iba el león y la oveja estar juntos. O sea, el león ya no se iba a comer a la oveja, ¿verdad? Y un niño podía tomar un áspid, ¿verdad? Y no le iba a picar. O sea, una restauración del propósito de Dios a esto es una promesa. Y meditando en las promesas de Dios y meditando en esta promesa, me vino un pensamiento que sé que es de él. Las promesas de Dios son nuestra realidad futura. Entonces, Dios prometió restaurar. Entonces, la realidad futura de una nueva Jerusalén, de un nuevo hábitat para el hombre en la eternidad, ¿sí? Me quita los temores de lo que yo pueda vivir ahorita, porque yo sé que esa es una realidad. Exacto. Y además dice ahí, creo que es en el capítulo 21, donde dice que son 12 puertas, como la Jerusalén, 3 por cada lado, ¿verdad? Es un cubo enorme que ni platicar ahorita de las dimensiones que tiene, pero ya lo estudié y dije, ¡no! La luna de Saturno cabe ahí, pero lo vamos a presentar gráficamente en otra forma para entender más las dimensiones. Dice que son como unas perlas, ¿sí? Y nunca se van a cerrar las puertas. Pero nada más vamos a poder entrar ahí o vas a poder entrar ahí. Si tú no tienes a Cristo y lo aceptas en tu corazón, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y le rindes tu vida, Él dice que Él te escribe en el libro de la vida. Qué interesante, Él te escribe en el libro de la vida, porque comiste del árbol de vida, que es Cristo. Cristo es la vida. Entonces, dice que los que estamos escritos en el libro de la vida, que es por gracia, por el rendirle nuestro corazón a Cristo, vamos a entrar por esas puertas que son como unas perlas. Bueno, Juan los vio como perlas. Deben haber sido unas esferas brillantes, ¿sí? Sí. Nada más los que estemos inscritos en el libro de la vida. Y tú tienes hoy la oportunidad de que Jesús te inscriba en su libro, en la historia que Él ya escribió y que nos está invitando a ser parte a la promesa de la restauración de todas las cosas, que es la nueva Jerusalén, para que la eternidad que nos da Él desde que lo aceptamos, la vivamos en la nueva Jerusalén. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y también algo lo unía todo esto, Carlet, porque cuando vemos a Cristo, tú me dijiste algo que Él decidió, no sé si lo dijiste con estas palabras, yo puse limitarse a sí mismo a un cuerpo de hombre. ¿Sí? Sí, O o sea, sea, él se hizo hombre. sí, o sea, algo que para mí es impactante del Evangelio es eso, es que Jesús, dice la Biblia, que Él no se arraigó de ser, siendo Dios, no se arraigó de eso, sino que se despojó. No quiere decir que dejó de ser Dios, sino que se despojó de su existencia como Dios en espíritu simplemente, Infinito. infinito, Sí. sino que entró en la historia con cuerpo, Wow. tomó cuerpo de hombre. Entró en la historia de él mismo como hombre. Como hombre, Como hombre. y de ese punto en adelante, Jesús por la eternidad va a ser el Dios hombre. Wow. Eso es algo para mí Impresionante. que es impresionante porque Impresionante. no, y él dice que él es los primeros frutos de lo que nosotros somos y vamos a hacer.
porque Ajá. habla la Biblia de que somos nueva criatura, pero Pablo Sí. dice que ni sabemos lo que vamos a hacer cuando nuestros cuerpos sean transformados. Wow. El primero en tener un cuerpo transformado fue Jesús. Jesús. Y Jesús fue transformado y mantuvo un cuerpo transformado y nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Él. Fíjate qué interesante, me pone a pensar algo que hoy también medité. Ajá. Después de hablar contigo me vuelan los sesos, Carletti, y medito más y pienso más. Jesús se hizo semejante a los hombres y ahora Él es Dios hombre. Nosotros no vamos a ser Dios, No. pero vamos a ser semejantes a Él en cuanto a tener un cuerpo eterno. Él seguirá siendo Dios y nosotros vamos a ser eternos viviendo con Él, haciendo no sé qué. No vamos a estar tocando el arpa, ¿verdad? Y eso es muy aburrido. Sí, porque No, no no, vamos a estar no. tocando el arpa. Dios es un Dios creativo, ¿verdad? No es los angelitos cachetones gordos tocando el arpa. No, es una realidad que no alcanzamos a comprender. Mira, por eso a mí me encanta estudiar la física, porque cuando tú Sí, empiezas a oír las ideas tan locas que tienen los científicos, sí, yo digo, wow, o sea, yo digo, estas son mentes que con limitación, sí, tienen una limitación, en este momento nuestra mente definitivo. está limitada, Sí, pero están, aún con la limitación, ah, son mentes que pueden empezar a tratar de imaginar una realidad física que no vemos. Ellos, ajá, porque la física cuántica es una física que no vemos, lo vemos, no vemos, ¿ok? ¿no? Y todo es tratado con la matemática. Entonces, para mí eso es impresionante porque yo digo, Dios creó todo esto. Ajá, O sea, todos los principios que operan en la física en la que vivimos son las leyes naturales son creación de Dios. claro, así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en cómo va a ser una realidad física eterna, o sea, porque va a ser un cuerpo transformado, o sea, no vamos La a ser verdad, espíritus sin no, cuerpo, no, vamos a ser personas en un cuerpo transformado, no vamos a estar flotando en el aire no, sin cuerpo, es un cuerpo transformado, es una física completamente diferente así a es. la que estamos ahorita experimentando y sin embargo, ¿será posible que ciertas ideas de la física que están pensando ahorita tengan por lo menos un pequeño proceso de Sí, entendimiento de qué podrá ser la física que va a operar en la eternidad? sí. Porque Dios creó la física, Dios las creó leyes la física. que vivimos. Entonces, esas son otras cosas, pero yo, yo, tú hablas, o sea, esta manera de que muchos cristianos no nos ponemos a pensar en esa eternidad como una eternidad real, Sí. porque estamos arraigados a la realidad material en la que vivimos. O Nuestros, hacemos una eternidad muy cósmica nomás. sí, y nuestros proyectos ahorita decimos, pues nos arraigamos porque pues aquí estamos, es lo que conocemos, es lo que vivimos. Y lo que me decías, ¿no? Que yo decía de joven, pero me quiero casar. Lo mismo me dicen mis hijas, pero no, mamá, que no venga Jesús porque me quiero casar. Y yo me reía porque a mi edad yo digo, no, por favor, que venga Jesús y nos Sí, arregle la vida, yo también. ¿verdad? O sea, yo Ven ya me ya, Señor casé, Jesús. yo ya me casé, ya vi el otro lado Sí, de esa realidad que esperamos que nos va a llegar una vez de adultos y una vez de adultos decimos, no, no era cierto. Mejor que sí venga Jesús sí. porque... Pero cuando yo me metí a ver en Revelación, vi que ah, el mismo Dios que creó la realidad en la que vivimos ahora es el mismo Dios que está creando la realidad en la que vamos a vivir. Va a ser igual
y más, mucho más mucho más. importante. Y es realidad. Es realidad, es como la que vemos ahora, Sí. no es una espiritualidad invisible, es una realidad al igual como la que vivimos ahora, pero diferente, eterna, Ajá. que no podemos imaginarnos porque estamos limitados a esta realidad material en la que vivimos ahorita. Así es. Así es. Hijo. No, Y hombre, la es muy Biblia dice, interesante. y la Biblia dice que, yo no sé, este versículo para mí es muy loco, no sé cómo entenderlo, pero dice que vamos a juzgar ángeles. ¿Qué es eso? Vamos O a sea que, juzgar ángeles. ¿Dónde dice eso, Carlos? ay, mira, ahorita mismo te lo busco, déjame te lo Vamos busco a juzgar ángeles. para que ¿Serán no los digas, ángeles caídos? pues mira, te lo busco, Porque ya los juzgó. Ya juzgó a Satanás. El juicio todavía no se ejecuta, pero ya fue juzgado. mira, en Primera de Corintios 6 dice, lo voy a buscar en español, espérame A tantito, ver, sí. para que no digas que estoy inventando cosas en la Biblia. Ok, dice, ah, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Ok, esta es la nueva versión internacional. En la Sí. nueva versión, en la Reina Valera dice ángeles. Vas a ver, Órale. vas a ver, vas a ver. Sí. A ver. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Órale, esa es la del 60, Reina Valera 60, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, no estoy queriendo crear una teología porque es un pasaje muy oscuro, o sea, no es para crear teologías, Sí, pero simplemente cuando yo leo esas cosas digo, lo que me hace pensar y reflexionar es eso que tú hablabas, de que mucha gente piensa que vamos a estar en el cielo tocando arpas, sí, no. pero la Biblia habla de una realidad como en cierta manera, como la que vivimos, o sea, que no podemos totalmente entender, pero que es una realidad en donde vamos a estar interactuando en relaciones públicas de alguna manera, construyendo todavía o sea, va a haber actividad cívica. No quiero poner palabras que no están en la Biblia porque Sí. no sé cómo va a ser la sociedad eterna, pero lo que me refiero Ándale, es que dijiste no algo, va, no sé cómo va a ser la sociedad eterna, exacto, pero no va sé, a seguir habiendo un va a haber una sociedad. intercambio, ¿sí? Entonces, digo, los apóstoles van a juzgar, van a sentarse en tronos. ¿No Sí. habla la Biblia de eso? ¿No? Que los Habla, discípulos. dice, hay los 12 tronos que eran de los 12 apóstoles. Sí. Entonces, o sea, ¿por qué están en tronos si no va a haber algo que gobernar? There you go. No, o sea, digo, otra vez, no quiero crear teologías, no me creen teologías irreverentes, por favor. Simplemente lo que me hace pensar es que no entendemos cómo va a ser la realidad y si pensamos que va a ser aburrida porque no la entendemos y nos arraigamos a esta realidad, nos perdemos de entender que hay una esperanza eterna a la que Dios nos ha llamado, que nos ayuda a no tener temor y a Eso, entender los tiempos en los que estamos viviendo, como tú decías. esa es la clave. Esa es Esa la es la clave. clave. O sea, ah, no me voy a meter a tratar de inventar No, o tratar de entender eso, no. pero me ayuda a saber Ujú, que las promesas de Dios son mi realidad que sigue. Y ujú, hay promesas para esta tierra. ujú, O sea, me hace ver hasta allá para ayudarme a vivir esto, ujú. ¿sí? O sea, porque hay promesas para ahorita. Hay promesas para los días y los años que siguen, ¿verdad? Entonces, pero también el ver aquella realidad, digo, sí es cierto. Entonces, Señor, ayúdame. Tú ahorita dijiste en alguna forma, me gustó cómo lo dijiste y no te quise interrumpir, pero tú lo dijiste, me encantó cómo lo dijiste. Ayúdame a vivir, a entender
para vivir mi realidad que sigue con la revelación de tu palabra ahorita en esta tierra. Pero sin temor, porque yo sé que lo que tú me dices es una realidad. Orábamos, Craig y yo, oró por nosotros, oró por Patricia, por mí, de una forma increíble. Y le dije, habló hacia el futuro, ¿sí? A mi edad, y nos aventó al futuro. Ya tu marido nos aventó al futuro. A Patricia y a mí. Y le dije, ¿sabes qué, Craig? En él, esto ya sucedió. Y lo vamos a vivir. O sea, porque lo que él oró yo lo sentí en mi espíritu, era del espíritu, no estaba orando ni haciendo declaraciones de filosofía. Él estaba haciendo una oración que yo percibí en el espíritu, y yo lo estaba aceptando. Y dije, ok, lo recibo, lo tomo, y es una realidad del futuro. La Biblia dice que por esas promesas vamos a ser partícipes en la naturaleza divina. Mucha gente quiere tomar ese versículo y lo entiende de una manera medio nueva era, como que vamos a ser Dios. Ándale. Pero yo lo que entiendo es de lo que estamos hablando, de que a través de las promesas que Dios nos ha dado, podemos entrar en la realidad futura de quién vamos a ser como cuerpos transformados, Wow. como Jesús, el primer fruto de los cuerpos que van a ser resucitados. Y que por medio de estas promesas, porque entramos en la confianza de la verdad de estas promesas, Ándale. mantenemos nuestra fe, porque la Biblia habla de mantener tu fe hasta el final. Así es, hasta el final. Mantener tu fe hasta el final y para ser partícipes en esta naturaleza divina. Sí. Hasta el final. Hasta el final. Y nunca nos dice que vamos a dejar de tener problemas, ¿verdad? ¿No? Nunca. De hecho, nos promete. Pero en medio del valle de sombras tenemos al pastor. Así es. El buen pastor me pastorea en medio del valle de sombras y de muerte, pero él va junto conmigo en medio de esos momentos. Lo vemos cuando pusieron el horno a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Como no les evitó el horno, pero él entró con ellos. Y el buen pastor va conmigo en cualquier situación en la que yo esté. Su vara y su callado me infundirán aliento, o sea, me darán ánimo para vivir en medio de las dificultades. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y si Es entiendes Salmo esto, 23. si entiendes esto de una manera relacional, lo puedes ver también como cuando Jesús dice, la Biblia dice que Jesús es nuestro perfecto sacerdote porque entiende Porque lo entiende. que vivimos, porque Él Sí. caminó como nosotros, Sí. entiende nuestras tentaciones, entiende nuestros dolores, entiende nuestro sufrimiento. Entonces, en esta relación que nosotros tenemos con Jesús día a día, con un Dios presente, con un Dios, con Emmanuel, Dios con nosotros. Dios Cuando con nosotros. Dios con nosotros, cuando nosotros hablamos con un amigo y le decimos, es que me siento así, 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 y él nos dice, sí, sí, te entiendo, a mí me pasó esto, y luego nos ayuda a ver una perspectiva mejor, nos ayuda. Bueno, Jesús es nuestro fiel amigo, Ajá. nuestro sacerdote, nuestro pastor, que entiende lo que estamos pasando y nos dice, yo entiendo, pero hay una mejor manera de vivir tu vida. Ay, siempre me vuelas el cerebro, Carletti. Me encanta dialogar. Estos son diálogos donde intercambiamos y afirmamos o preguntamos, a ver, explícame esto, como ustedes acaban de ver y entendimos en cuanto a Pablo, y sabiendo dialogar. ¿Sí? Que Dios nos dé sabiduría
para saber dialogar el reino de Dios en medio de una generación que no lo conoce, sin volverlos, sin juzgarlos, sin que sean nuestros enemigos. Como te decías, tú lo dijiste, aprendiendo a amar sin ser parte de ello, ¿no? Así lo dijiste. No me acuerdo si esa fue la frase exacta, pero sí, o sea, amar sin trastornar la verdad, sin Ándale, distorsionar la verdad. amar sin trastornar la verdad, ¿sí? Esa es una buena frase. Y a los que nos están oyendo, que nos están viendo, creo que estos son pensamientos, diálogos que yo deseo, que es uno de mis propósitos con estos pensamientos y diálogos, es que quienes lo oyen y lo ven, piensen, mediten con la palabra de Dios y como diría Rodolfo Garza, que algunas veces lo dice ahí como pastor, por favor, cuando vengan a la iglesia, no dejen su cerebro en la casa. Sí, Exacto. tráiganlo porque dentro de la palabra, dentro del reino de Dios, dentro de lo que hablamos, sabemos que Dios no es una filosofía, Dios es la verdad. Y cuando hablamos la verdad, ponemos en orden las filosofías que nos han influenciado Así es. por medio de lo que oímos, de lo que vemos. Entonces la verdad penetra y pone en orden la filosofía que yo traía, que era mi cosmovisión, que era mi forma de ver, que era mi totalidad, y mi totalidad deja de ser y comienza a ser parte de la totalidad de Dios, ¿sí? El verdadero yo. Ok, pues yo invito a todos ustedes que nos están viendo. Yo sé que se quedaron con algunos pensamientos, con algunas dudas, algunas, como diría Pedro, de Pablo, algunas cosas difíciles de entender en lo que Pablo decía, ¿sí? Por la revelación o lo que Carleta ha estudiado, por eso me gusta hablar con ella, me gusta hablar con otros, porque aprendo de áreas en las cuales yo no tengo revelación y me aumenta, ¿sí? Me va creciendo, me va abriendo el panorama, me sigue transformando el corazón, me sigue cambiando. O sea, ninguno de nosotros somos un producto terminado, pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día en que vamos a estar con Él, hasta el día de Cristo. No de que Cristo regresa, sino el día en que vamos a estar con Él. Ahí nada va a poder permanecer de pie. Todo mundo va a doblar rodilla. Todo mundo se doblará. Y podemos comenzar a doblar rodilla desde hoy. Y doblar rodilla no es nada más doblar la rodilla para orar. Para mí, doblar la rodilla es doblar las cosas en mi corazón que yo sé que estorban, que yo sé que se quieren oponer o detener la verdad de lo que Dios me está hablando, o cosas que yo no quiero aceptar porque me cambian mi forma de vivir, pero yo necesito rendir. Para mí eso es doblar rodilla. Toda rodilla se doblará. Es rendirme delante de la verdad que Dios me ofrece para transformar la realidad que me está dañando y que me está impidiendo ser parte de su realidad, que siempre es buena, que siempre es de paz. Wow. Yo lo oro. Carlet, ¿quieres añadir? ¿Quieres orar? Añadir a esto. Sí, Señor. Tu paz que pasa todo entendimiento guardará el corazón de aquellos que mantienen sus ojos puestos en ti. Sí, Señor.
Y tu realidad siempre es de paz para el hombre. Y Señor, yo te pido que tú traigas paz ahora en el corazón de aquellos que han estado viendo estos 2 programas y que tienen preguntas y que yo sé que en la juventud ahorita hay tantas preguntas acerca de qué es verdad, y yo te pido que tú abras el corazón, el entendimiento, para que puedan reconocer Sí, que Señor. tú eres Dios, Jesús, que tú Sí, eres el Señor. único camino al Padre, y que puedan rendir su corazón Sí, a tu verdad, rendir su vida a ti. Voltea a cada corazón, Señor, hacia ti, que tu gracia voltee cada corazón hacia ti, sí, con Señor. un deseo de encontrar la verdad, con un deseo de tener un encuentro con Dios, con un deseo de conocer a ese Padre bueno que va a sanar sus Sí, corazones. Señor. Gracias, Señor, por tu Gracias, gracia Señor. derramada. En el nombre de En Jesús, el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes que nos están oyendo. Y yo confío y yo creo que aquellas áreas del corazón que no habían doblado rodilla, hoy tú has decidido doblar rodilla para que Dios lo transforme. Y como está en el libro, en medio casi en medio, donde hay 2 versículos al corazón que tiene todavía algunas manchas, como el libro termina con un corazón completo, ya sin manchas, porque Él siempre nos ayuda cuando le entregamos esa parte y reescribe la historia de nuestra vida y nos ayuda a estar pendientes y atentos a cada cosa de Dios. Gracias. Gracias, Carlet. Una vez más, me encanta dialogar contigo. Gracias, papá. Ya le hice una invitación a Craig, aunque va a ser después y va a ser en Spanglish. ¿Sí? Y después de que la entreviste vamos a tener que poner letras, entonces nos va a llevar un rato, pero Craig tiene también mucho que decir. Cada vez que yo hablo con él, también digo, a ver, espérame, esta está buena. A ver, sí. Entonces, gracias, Carlet, por estar con nosotros. Gracias, papá. Sí. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy. Dios los bendiga y sé que es un proceso más en la transformación. Gracias.